Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para usted, para los colegas asambleístas, los medios de comunicación que nos acompañan y, por supuesto, también las personas que se han dado cita en las barras altas. Un saludo especial para los medios comunitarios que también están presentes. Gracias por estar aquí en que sin duda es un día muy importante para quienes hacemos o hemos hecho comunicación en el país. Es importante señalar como punto de partida mi alivio porque cada vez son menos las voces que hablan de que la mejor ley es aquella que no existe. Propuesta de derogatoria que luego de las reformas sin duda ya no tienen cabida, no solamente porque es impracticable, sino sobre todo porque es inconstitucional, porque la ley de comunicación es un mandato popular. Y nosotros debemos hacer caso al mandato ciudadano de las urnas de 2011. En este primer informe también debo señalar algunas de mis preocupaciones en aspectos sustanciales. En primera instancia, señora presidenta y compañeros legisladores, mi preocupación de que esta ley no se haya tomado el tiempo suficiente para tratarla y para incluir también las sugerencias y puntos de vista de otras personas que quedaron fuera de ser recibidas en las comisiones generales. Sin duda, esta era la mejor oportunidad para reformar la ley de comunicación y hacerla desde el punto de vista de las diversas voces, para que esta reforma a la ley de comunicación sea precisamente una construcción colectiva. Otro aspecto que preocupa es la eliminación de toda medida administrativa. Es verdad que en algunos casos las sanciones pudieron haber sido desproporcionadas y no respondían a la realidad de algunos medios de comunicación. Pero quiero advertir que con la propuesta de reforma actual pasamos de una ley punitiva y sancionatoria a una ley que judicializa la comunicación, sin que de por medio existan medidas que puedan ser de conciliación entre los medios de comunicación y la ciudadanía, en cuyo caso los ciudadanos y también los trabajadores de los medios de comunicación podrían quedar en la indefensión. Además, se ha propuesto dentro de las reformas 4 artículos que tienen que ver concretamente con la autorregulación de los medios. Me pregunto, si es que hay personas o legisladores que piensan que los medios se pueden autorregular, ¿para qué entonces estamos tratando las reformas a la ley de comunicación? ¿Para qué le estamos reformando si pensamos que los medios pueden autorregularse? Propongo además que las competencias de la Supercom que han sido eliminadas de la reforma pasen en su integralidad al Cordicom y de esta manera evitar un posible desbalance en la protección de derechos en la Defensoría del Pueblo. Pese a estas preocupaciones, sería absurdo desconocer que en este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación no existen elementos positivos, más aún cuando hemos logrado defender varias propuestas que llegaron precisamente desde los medios comunitarios, desde los trabajadores de la comunicación, las organizaciones sociales, artistas, académicos y otros sectores más, que participaron en el tratamiento de este proyecto de reformas, que, insisto, debió tomar más tiempo del que nos ha tomado y no llevárselo de manera apresurada. Después de todo, la ley de comunicación es un instrumento indispensable para la defensa de los derechos comunicacionales de todos y cada uno de los ecuatorianos. Uno de los primeros puntos positivos de la reforma, como ustedes pueden observar, es la decisión de impedir la indefensión de los trabajadores de la comunicación y defender la responsabilidad solidaria de los medios en casos de información. Resulta impensable permitir que sea el periodista solo quien asuma la responsabilidad de un posible error cuando existe atrás de él todo un proceso de manejo de la información en donde existe sin duda más de un responsable, no solo el periodista. Por ello, esta incorporación en el artículo 21. ¿Qué logramos con esto? Evitar que cualquier trabajador de la comunicación sea judicializado sin ningún tipo de apoyo del medio de comunicación para el que labora. Otro punto positivo es la defensa de uno de los pilares de nuestra ley de comunicación vigente, el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a recibir información veraz, oportuna, verificada y sin censura.
Con ello cumplimos el mandato popular que motivó la existencia de esta ley y además construimos un país más justo con pluralidad de voces. En el artículo, lamentablemente no está en este momento en pantalla, se garantiza el derecho de exigir información profesionalmente desarrollada, protege a todos quienes crean contenidos informativos y comunicacionales de cualquier tipo de censura. Libertad para decir, libertad también para poder decirlo de una manera profesional, pero sobre todo responsable, y sobre todo libertad para exigir contenidos que sean verificados y veraces. De igual forma, destaco el giro de perspectivas en el artículo sobre la reparación integral de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, en donde se acogió mi propuesta de adoptar acciones administrativas no pecuniarias, como por ejemplo la capacitación en el derecho vulnerado o en prácticas informativas frente a errores o malas prácticas comunicacionales. Con la inclusión de este artículo innumerado, que está destinado a la reparación integral, se establecerán los siguientes mecanismos. A. Capacitaciones, talleres o campañas educativas dirigidas a los trabajadores de la comunicación. Y B. Disculpas públicas. Con ello no afectamos la estabilidad económica de ningún medio, escenario comunicativo y tampoco de sus trabajadores. Otro de los puntos importantes es la defensa de la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y el reconocimiento de las condiciones específicas que en este caso tienen los medios comunitarios y también los medios de nacionalidades y pueblos indígenas. Con la reforma al artículo 42 defendemos la profesionalización como un mecanismo para construir una comunicación de calidad, sin dejar de reconocer la experiencia y las características particulares que en este caso tienen los medios comunitarios y de nacionalidades y pueblos. Hay buenas noticias para todos los trabajadores de la comunicación también, porque pese a ciertos intereses, no se modificó el artículo 44 de la LOC. En este artículo sobre los derechos de los trabajadores de la comunicación, lo más importante que se mantiene es sin duda el literal B, que garantiza el derecho de los trabajadores de la comunicación al pago de remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, además de seguridad social y demás derechos laborales. No podrán imponer un sueldo cualquiera a los trabajadores de la comunicación, sino regirse a aquello que dice en el artículo 44. Además, conseguimos, pese a las presiones políticas, ciudadanizar el CORDICOM, una decisión en la cual estuvimos de acuerdo no solo los compañeros míos de bancada, sino también que coincidimos con asambleístas de Creo y Pachacutic, con quienes trabajamos en un esquema que sin duda se va a convertir en el punto neurálgico de los actores involucrados en esta ley. Pese a estos que son puntos positivos, debo advertir que en este proyecto también se esconden riesgos tan graves, como ya lo decía al inicio, de la judicialización de la comunicación, la indefensión de trabajadores de la comunicación y ciudadanos en general y un desbalance en protección de derechos, por lo que presento las siguientes propuestas. Reconozco que el artículo 26 del linchamiento mediático, si bien apunta a dar solución a un problema real, resulta ambiguo en su formulación, complicando su aplicabilidad. Por ello creo necesario eliminarlo, no en su estructura, y no eliminarlo, mejor dicho, y cambiar su estructura. No podemos permitir que vuelvan a suceder casos como, por ejemplo, el que se dio años atrás de Alex Campaña y Marcela Caiza, una pareja que perdió a sus 2 hijos por una fuga de gas. Sin embargo, varios medios de comunicación publicaron titulares como este, que decían lo siguiente: dicen que el diablo atacó a su casa, el diablo mató a 2 niños, un hecho que fue absolutamente descontextualizado. Como vemos entonces, el artículo 26 no es un artículo para proteger a funcionarios públicos o a políticos, que de una u otra forma están o estamos o deberíamos estar expuestos a un mayor control por parte de la sociedad. Es un artículo sobre todo que defiende a todos, la honra de todos y cada uno de los ecuatorianos.
No podemos confiar en que no habrá extralimitaciones como a esta que acabo de señalar, que afectaron de por vida a una familia entera. Por ello sugiero mantener el artículo 26 con la siguiente reforma. Terminó su tiempo, señora asambleísta, Estoy por favor. por terminar, si me da 2 minutos, Ya. señora presidenta. Concluya, que ya terminó su tiempo. Gracias. Artículo 26, información falsa y reiterativa. Queda prohibida la difusión de información falsa que sea publicada reiterativamente a través de uno o varios medios de comunicación y que desprestigie a una persona natural o jurídica. Sin duda, el artículo de protección de los trabajadores de la comunicación presentado por la asambleísta Cruz es importante también. No podemos permitir que se den casos como el de los colegas de diario El Comercio, que dicho sea de paso, hasta ahora no se ha transparentado y que mañana se cumplen ya 6 meses del secuestro de los 3 colegas periodistas. En este sentido, creo importante incorporar 2 escenarios, que son desastres naturales, conmoción social, política y económica. Termino con esto. Mantener la figura del defensor de audiencias es indispensable, a mi juicio, para generar espacios de diálogo que eviten judicializar todo reclamo y expongan a la indefensión a periodistas, audiencias y ciudadanos. Propongo no derogar el artículo 73 y reformarlo. Artículo 73, defensor de audiencias y lectores. Los defensores de audiencias y lectores serán servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, ahí sí, quienes cumplirán sus funciones con independencia y autonomía. Además, contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores. Finalmente, para concluir, estoy segura que es compromiso de todos defender el derecho de los productores de contenidos musicales. La música nacional se emitirá entre las 6 y las 22 horas, agradeceré concluir excluyendo su intervención, los horarios de madrugada. Termino, presidenta. Así los medios podrán generar programas musicales específicos. Sin embargo, el porcentaje mínimo que se establece del 10 al 20% en la reforma es apenas 1 hora con 35 minutos, insuficiente. ¿Cómo apoyamos así a nuestro talento nacional? Yo propongo que sea el rango del 20 al menos al 30%. Tenemos una gran oportunidad en este momento de mejorar la ley. Tomémonos el tiempo necesario para incluir todas las propuestas que también vienen desde el lado de la ciudadanía, para impulsar aquellos derechos que la ley vigente ya los tiene y, por supuesto, promover más derechos en favor de todos los ecuatorianos. Gracias, presidente. Gracias.